Cuéntanos más sobre tu amigo escritor costarricense que conociste en México. A ver, mi amigo escritor costarricense es el maestro querido Alfredo Cardona Peña. Voy a contar. Cuando a los 21 años, creo que era así, a los 21 años, ahí utilicé a algún conocido para que me metiera a colaborar con El Nacional, que era el periódico oficial del gobierno mexicano. Pero yo no estaba haciendo periodismo político, en política estaba en otras cosas, pero yo quería hacer entrevistas a escritores de ciencia ficción que había en México y que no eran conocidos. Y yo era escritor de ciencia ficción y yo quería promover la ciencia ficción y eventualmente publicar mi ciencia ficción. Había publicado ya algo en alguna revista, la revista Gilote, que fue extraordinaria, fue el punto de partida de muchísimas personas, de muchísimos escritores. Entonces me conseguí entrar a la página cultural del Nacional, donde los jueves iba yo a sacar una entrevista con un escritor. Y entrevisté a Arreola, y entrevisté a Manu Orvierer, y entrevisté a René Rebetés, y entrevisté a Agustín Cortés Gaviño y otras personas así. Y bueno, la gente de cultura es era muy receptiva a los que llegan, como la sección de cultura es el patito feo de la prensa, o era el patito feo de la prensa en México, pero todos éramos amigos y todos nos llevábamos bien, de todos los periódicos. Competíamos poco, nos veíamos en las mismas presentaciones de libros y en las mismas aperturas de exposiciones en las galerías y éramos siempre la misma banda. Entonces, pues me invitaron, yo publicaba el jueves, El Nacional pagaba el sábado, a las 11 de la mañana ibas y te daban tu dinerito, en efectivo. Entonces la cultural se iba a la cantina a tomar algo y a comer algo. Y entonces allí me llevaron los de la cultural y allí estaba un señor que era Alfredo Cardona Peña, que luego me enteré que había sido guionista de Fantomas y que era un gran poeta y un extraordinario cuentista y una persona magnífica. Y el grupo giraba en gran medida alrededor de don Alfredo Cardona Peña. Me acuerdo que decían de pronto, y él lo decidía, concurso de cuento corto, tienen 10 minutos, el jurado soy yo y el que gane no paga hoy. Le pagan las copas y la comida a los demás. Y hacíamos un concurso de cuento corto a toda velocidad. Cosas así que fueran muy, muy memorables. Era muy, muy entrañable y era un hombre brillante. Alfredo Cardona Peña, no tuve mayor relación con él que la que tuve durante el tiempo que yo fui colaborador del Nacional, antes de pasarme a Excelsior primero y al Universal después.